Hola, hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, María José, Víctor? Se aumentan de a poquitos, no va a haber mucho, me imagino. Es una clase fuera del horario, pero bueno, ok. Entonces vamos a empezar esta clase pues, de recuperación. Eh, y en esta segunda pues, mitad del curso vamos a avanzar muchos siglos, ¿no es cierto? O sea, dejamos a los griegos y nos vamos a ver dos dramaturgos barrocos, un español, Lope de Vega, y el otro inglés, ¿no? William Shakespeare, y de allí vamos a ver teatro contemporáneo, ¿no? Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y una obra peruana, ¿no? Que es la de Mariana Daltaos. ¿Qué tal, María? Bueno, ¿qué tal todos? Ahora sí, del chat y del audio. Solo esta sesión de recuperación es sencillamente para hacer un vuelo de pájaro para llegar, digamos, de los griegos al Renacimiento y al Barroco, ¿no? En términos teatrales, sobre todo, centrándonos en lo teatral y viendo algunas cosillas de manera colateral. Eh, Cuando los griegos terminan lo que terminan de hacer, ¿no? Con respecto al teatro griego, los romanos van a retomar y los romanos no van a aportar mucho más que lo que hicieron los griegos, salvo por el hecho de que, bueno, los romanos sí construyen, en términos arquitectónicos, sí construyen las estradas donde se sentaba el público. Recordemos que en el caso de los griegos, ellos usaban las laderas de las colinas, perdón, ¿no? Usaban las laderas de las colinas y sí había estradas, ¿no? Pero que se apoyaban, repito, en las laderas de las colinas. Los romanos van a construir, o sea, no van a apoyarse en las laderas de las colinas, sino van a construir, ¿no es cierto? Al principio lo hicieron de madera y de ahí ya van a hacer construcciones pues de piedra, eh, de mármol, de piedra, bueno, ya es según el lugar y según digamos, el prestigio del teatro. Pero básicamente van a retomar, van a representar obras griegas o se van a inspirar en ellas, algunos dramaturgos como Séneca, por ejemplo, se van a inspirar en ellas para hacer sus propias representaciones propiamente latinas, pero siguen, digamos, las mismas pautas de los griegos, como hicieron mucho los romanos, ¿no? Y sí también los romanos, al igual que los griegos, tenían separado lo que era la tragedia propiamente y todo lo que era comedia o farsa, ¿no es cierto? Lo que sí los romanos hicieron fue elaborar más la escenografía y darles más pomposidad, digamos, a las puestas, ¿no? A las puestas en escena. Eh, y así va a perdurar, ¿no? A lo largo pues, de los primeros siglos de nuestra era, ¿no? Ya saben, bueno, ya tienen que hacer acá un poco de memoria con respecto a la historia universal que aprendieron pues, en el colegio. Va a llegar la caída pues, del Imperio Romano. Y durante un momento, pues, no, realmente durante siglos no sabremos qué pasó con el teatro en Europa,
¿no? Hay como una extensa laguna de siglos, ¿no? Suponemos y presuponemos que hubo teatro de calle, así es simple, ¿no es cierto? El teatro europeo ya en la Edad Media, ya siglo después de la caída del Imperio Romano, estoy hablando del siglo VIII, del siglo IX, hubo funciones teatrales, pero en muchas de estas funciones teatrales era para difundir el cristianismo en Europa, ¿no? Se contaban historias tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. No hay mucha recopilación no había prácticamente libretos, todo era más o menos espontáneo. Y estas historias bíblicas o las historias de Cristo, a veces historias de los santos también, se actuaban en los atrios de las iglesias, ¿no? En la parte frontal de la iglesia, ese es el atrio, ¿no? Digamos, el patio fronterizo de cada iglesia. Y así se hacían las funciones, podríamos llamar funciones teatrales, ¿no? Muy sencillas, muy simples, y recordemos que el 99.9% de la población europea pues era analfabeta, y la única manera de difundir el cristianismo era a través de estos llamados actos de fe, ¿no? Que se representaban en los centros de las iglesias, a veces en las plazas, y a través de imágenes, ¿no? O sea, si uno ve todavía iglesias medievales de la época, uno ve en los frisos, en las partes altas, murales pequeños a la manera de cómics, ¿no? De recuadros con una historieta donde va, por ejemplo, donde se representa la pasión de Cristo, ¿no? Cristo cargando la cruz, siendo crucificado, etcétera, o la huida de, qué sé yo, de María y José de Egipto, o la historia de Moisés, o la historia de los 12 apóstoles, etcétera, ¿no? Entonces era a través de imágenes en que los creyentes pues iban aprendiendo de la historia de su propia religión, de la historia, digamos, de los grandes protagonistas de su propia religión. Y el teatro también era un arma para hacer eso. Entre función y función teatral, digamos, a veces una función teatral sobre la vida de Cristo, los santos del Antiguo Testamento, de Noé o lo que fuera, pues duraba 1 hora, 1 hora y media, y entre acto y acto, mientras los actores, digamos, se cambiaban de vestuario y demás, habían pequeñas funciones más bien cómicas, ¿no? Donde se representaba, pues, alguna escena donde dos hombres peleaban por el dinero o un hombre descubría infragante a su mujer y aprovechaban esos entremeses, digamos, para hacer reír a la audiencia, ¿no? A esos entremeses se le iba llamando farsas, de farsus, que significa en latín llenar, o sea, eran espacios para llenar, de ahí viene nuestra palabra farsa, ¿no? Que todavía continúa. Farsa es, digamos, bueno, actualmente ya no estoy muy seguro de lo que puede significar, cambia, imagino, de país, cambia sentido de país en país, pero la farsa, digamos, lo que tenemos por farsa hoy en día tiene un registro, digamos, entre falsete y cómico al mismo tiempo, ¿no? Como caricaturesco. Y era un poco lo que se daba en estas farsas medievales, ¿no? Ya a partir del siglo XII, siglo XIII, empezamos a ver que esas farsas medievales se fueron complejizando y hemos recopilado unos pocos escritos de esas farsas. O sea, ya esas farsas no se hacían solo con el fin de
de llenar el tiempo, el espacio entre dos actos sacramentales, sino ya cobraban pues vida propia y empezaron a esas farsas a desarrollarse ya en las plazas al margen de su sentido, digamos, de solo llenar espacios entre actos sacramentales o eclesiásticos, o de difusión de la Biblia, de historias de la Biblia, de los santos, lo que sea. Ya no, empezaron a cobrar pues estas comedias, digamos, un espacio propio. Y así se fue desarrollando hasta el Renacimiento, ¿no? Hasta el Renacimiento, donde ya empezaron a recopilarse el Renacimiento tardío, estoy hablando de final del siglo XV, ya a lo largo del siglo XVI, ya empezaron a surgir los primeros dramaturgos, los primeros escritores, ¿no? De comedias. Y acá sí quiero subrayar, digamos, la palabra comedia, porque la palabra comedia, digamos, en todo lo que era la llamada Edad Media Baja, siglo XI, siglo XII en adelante, y durante el siglo XIV, XV, siglo XVI, la palabra comedia significó teatro, ¿no? Espectáculo teatral, ¿no? Y ya desde el Renacimiento, los espectáculos teatrales llamados comedias podían también, obviamente, ser trágicos, ¿no? Entonces, estas obras del Renacimiento y del Barroco ya tenían un registro entre trágico y cómico, tragicomedias, ¿no es cierto? Un momento, ahí la persona quiere entrar. Tragicomedias. Ya con el Renacimiento y el Barroco, ya se pierde esa división tajante que había, sí, entre los griegos y latinos de tragedia por un lado y comedia por otro lado. Las obras que se montaban en el Renacimiento y en el Barroco, y estoy hablando ya del siglo XVI, siglo XVII, ya podían tener ambos elementos, ¿no es cierto? Acá tengo que decir también que el teatro renacentista y barroco empieza a desacralizarse. Los temas que se irían desarrollando a lo largo del fin del siglo XVI, principio del siglo XVII, ya la segunda mitad del siglo XVI, son piezas cada vez más seculares, más alejadas de los dogmas o de las historias específicamente cristianas, ¿no? Podían desarrollarse, por ejemplo, y lo vamos a ver ya en la clase de mañana cuando veamos el espectáculo teatral, se podían desarrollar algunas escenas, por ejemplo, en la mitología grecolatina, ¿no? Que antes del medioevo estaba completamente minimizada, ¿no? Pero ya con el Renacimiento, y sabemos que el Renacimiento es justamente el redescubrimiento del pasado europeo, del pasado clásico europeo, griego y latino. Entonces empiezan también a incorporarse historias de esa mitología y también historias a veces de índole fantástico que tenía que ver con la novela pastoril o los relatos de caballerías, y empezaron a hacerse, digamos, a hacerse más plurales, disculpen, los temas, ¿no? A seguir. Nosotros vamos a estudiar, digamos, a un español, Lope de Vega, y a un inglés, William Shakespeare. En el teatro español, o sea,
tal vez los dos más grandes teatros del barroco, ¿no? Y en el caso de Shakespeare, Shakespeare se iba pues todos los laureles del teatro inglés. Hubo un teatro barroco alemán muy anárquico, no tan bien logrado como William Shakespeare. O sea, es Shakespeare sobre todo el que se iba, repito, todas las medallas del teatro inglés. Pero la gran competencia del teatro inglés era, por supuesto, el teatro español, el gran teatro español. Fue parte del famoso siglo de oro español. En el teatro español, dada la situación, digamos, de España, España ya en el principio del siglo XVII, se alzó como el gran imperio, ya un imperio también transatlántico. Ya recordemos que España pues era la cabeza de grandes territorios americanos, desde lo que es ahora México hasta el norte o más abajo pues de Argentina y Chile. Entonces ya se regía como un imperio que también gobernaba ciertos territorios de los Países Bajos, ciertos territorios de Italia y un poco más también hacia el este, ¿no es cierto? Hacia las Indias propiamente orientales. Entonces era un imperio tremendamente vasto. Como tal, España se sirvió de la propaganda del absolutismo español, del rey como poder absoluto de España y de todos los territorios, digamos, que eran del imperio, ¿no? Del imperio español. Entonces, en cierto modo, España siguió con esta proclama, digamos, que tenía el teatro muy modesto, muy chiquito, el teatro eclesiástico, el teatro cristiano, de evangelizar, de propagar la fe a través de escenografías, ¿no? Solo que España no solo propagaba, digamos, la fe cristiana, ¿no? Porque España fue la gran aliada del papado, ¿no? Y ayudó pues a expulsar del territorio español a los moros, ¿no? La famosa expulsión de los moros, la conversión forzada de los judíos que quedaban en territorios españoles, desde el centro de España hasta para abajo, y o la expulsión de los judíos para el caso, ¿no? Que muchos de ellos se fueron pues a otros países más hacia el este, y algunos pocos llamados judíos sefardíes, aquellos expulsados de España, disculpen, fueron pues hasta territorio del Medio Oriente, ¿no? Ahí están los famosos sefarditas. Hasta el día de hoy, en el Medio Oriente hay un puñado de gente que habla un español sefardí, un español del siglo XVI, ¿no es cierto? Un dato curioso, o sea, quedan todavía palabras, sobreviven palabras de origen español, español sefardí, pues en Medio Oriente, lo que es ahora Palestina, Israel, lo que fuera. Pero bueno, entonces España, repito, toma el teatro, y el teatro se vuelve un vehículo de Estado, de propagación del Estado monárquico y de la cristiandad. También se vuelve, vamos a ver detalles y consecuencias de esto, se vuelve también el teatro un vehículo del conocimiento de las varias costumbres de los territorios españoles, sobre todo de la península. Digo sobre todo de la península porque ha llamado la atención siempre a los dramaturgos que, por ejemplo, el continente americano no estuviese presente, ¿no? Como espacio escenográfico posible, no estuviese presente en, eh, en el teatro, digamos, español, ni en Lope de Vega, ni el Calderón de la Barca, ni en Tirso de Molina. Pues América aparece de manera muy colaterales, o mencionado nada, pero no hay una gran significación del continente americano. Pero sí les interesaba tanto
a los dramaturgos, a los actores y al público en general saber de las diferentes regiones peninsulares y del modo de vida de tanto de las clases altas y bajas de España. Así que veíamos como personajes, podemos ver a reyes, ¿no? A comendadores, que vamos a ver con Fuenteovejuna, a labradores, a comerciantes, a banqueros, a religiosos, monjas, curas, a todos los diferentes tipos sociales que habitaban el territorio español. Entonces, también el teatro servía para cubrir, ¿no? O para informar a la gente de diferentes modos de vida, ¿no? Esto es con respecto al teatro español, al teatro barroco español. Fuenteovejuna se inscribe ahí y hablaré esta semana pues, sobre Fuenteovejuna, ¿no? El teatro inglés estaba más desligado, digamos, de una suerte de absolutismo del monarca inglés. El teatro inglés era un poco más independiente de un plan estatal, a diferencia del español, ¿no? El teatro, sobre todo de Shakespeare, es un teatro bastante historicista, al igual que el español. Cuando digo historicista, hablo de que tanto William Shakespeare como los españoles, Lope de Vega entre ellos, toman ciertos fragmentos de la historia y la incorporan al teatro, ¿no? De hecho, que de manera tal que las historias del teatro en general no son propiamente originales. O sea, el libreto sí. Todo lo que emanaba, todo lo que salía de boca de boca de los personajes era sí hechura de los dramaturgos. Los dramaturgos eran grandes versificadores. Ese es el caso de Lope de Vega, gran versificador, y sobre todo el gigante que era William Shakespeare. Pero las historias eran historias sacadas de otras piezas teatrales, ¿no? O de alguna novela corta, o de libro de historia, de historiografía, como es el caso de Fuenteovejuna, que se inspira en una rebelión real, o sea, real, me refiero realmente ocurrida en 1476 en Calatrava, ¿no es cierto? Solo que ya vamos a ver a detalle, Lope de Vega hace ciertos cambiecitos, hace algunos cambios, ¿no? William Shakespeare igual, ¿no? William Shakespeare es el dramaturgo que más se expande en sus inspiraciones para hacer sus obras. Él hizo obras inspiradas en historias del Imperio Romano, en Dinamarca, famosamente con Hamlet, ¿no es cierto? Escocia con Macbeth, ¿no? Verona, ¿no? Los amantes de Verona con Romeo y Julieta. Lo curioso de Romeo y Julieta, que sabemos que esa es historia de amor entre dos jóvenes que terminan mal, ambos terminan muertos, ¿no? Si bien se considera que es una tragedia, tiene muchos revestimientos cómicos. El lenguaje entre Romeo y Julieta es tremendamente picaresco, a veces subido de tono. Hablan de sexo de manera figurada, con muchas alegorías. Pero, por ejemplo, la historia de Romeo y Julieta se basó en un drama, en una obra teatral mediocre de un italiano, en donde se escribió la historia de Romeo y Julieta
para darle una lección a los jóvenes, diciéndole, cuidado con el amor pasional, ¿no? Cuidado con el amor pasional, porque mira cómo termina. Shakespeare toma esta obra, la reelabora, y lo que hace es no aleccionar a los jóvenes, sino aleccionar más bien a los padres para que tomen en cuenta la voluntad de sus hijos. No se trata de que los hijos no obedezcan, ¿no?, a sus padres. Se trata de que los padres tomen en cuenta los gustos y los sentimientos de sus hijos y no los fuercen a matrimonios indeseables, solo con un fin meramente monetario, ¿no? Esa fue, pues, la intención de Shakespeare, de tomar esta tragedia más bien como un aviso, repito, para los padres. Y aprovecho, ahora que digo esto, aprovecho para expandirme sobre esa voluntad, sobre esa exaltación de la individualidad que va a marcar el Renacimiento y va a marcar el Barroco, y en cierto modo va a situar a nuestros dos dramaturgos, ¿no? El Renacimiento, sabemos, es el inicio, pues, de una nueva era en Europa, ¿no? Donde se redescubre, como mencioné hace unos minutos, pues, el gran legado griego y latino en todos los órdenes, ¿no? Ya se habían filtrado, por supuesto, ciertos textos grecolatinos dentro de la cultura medieval. O sea, toda la cultura medieval se considera que es neoplatónica, o sea, Platón estaba por todos lados, ¿no? Pero después surge Aristóteles y surgen otros escritos, digamos, de otros filósofos, de otros poetas, y cuando se desentierran estas grandes, estas ruinas, estos templos, estas estatuas fabulosas que se van a replicar en el Renacimiento, cuando se descubra toda la estatuaria romana y griega, van a quedar fascinados, y los italianos, sobre todo, van a imitarlas, ¿no es cierto? Van a imitar ese gran legado estatuario. Pero se va a descubrir, también los europeos van a descubrir con esto el tiempo. Y ustedes me dirán, profe, ¿qué le pasa? Se ha vuelto loco. ¿Cómo que el tiempo? El tiempo siempre ha existido. Claro que el tiempo siempre ha existido, pero el europeo de hasta el Renacimiento consideraba que tanto el mundo como la historia de Europa siempre fue igual, ¿no? Que la gente vestía igual, comía igual, creyeron siempre en Cristo, ¿no? Eso era lo que siempre se les había enseñado, y descubrieron literalmente debajo de sus pies enterrados, estos templos fabulosos dedicados a otros dioses, ¿no? Por los murales que descubrieron, veían que la gente se ataviaba de otra manera y que no se ataviaban a la usanza medieval. Si ustedes hagan un Google y ven, por ejemplo, estatuas eclesiásticas de la Edad Media, estatuas muchas de madera de la Edad Media, que estaban en los nichos de las iglesias, estatuas de la Virgen, de Cristo, de santos, de las figuras bíblicas, de apóstoles, etc., van a ver que todas estas figuras están vestidas a la manera medieval. Y no era un estilo, digamos, ¿no? O sea, Cristo estaba vestido como si hubiera vivido en el siglo XIII. Y pues no, sabemos, no vivió en el siglo XIII, ¿no? Y los romanos y griegos vestían de manera muy diferente a como vestía el europeo promedio en la Edad Media. Pero esa era la mentalidad. El tiempo siempre fue igual para los europeos de la Edad Media hasta que descubrieron que no, que todo cambiaba,
¿no? Y que antiguas y muy sofisticadas civilizaciones como la griega y la romana creían en otros dioses y que nada tenían que ver con el Dios bíblico, ¿no? El Dios de los judíos, el Dios de Noé, el Dios de Moisés, etcétera. Entonces, se expandió el mundo tremendamente. Las ciencias también empezaron a expandirse, ¿no? Los descubrimientos científicos. Y esto afectaría sobre todo, y lo vamos a ver en Macbeth, ¿no? Cuando veamos tanto la aparición de las brujas, que se le aparecen a Macbeth, y el famoso monólogo de Lady Macbeth, ¿no? Porque las ciencias de entonces empezaron, digamos, tanto las ciencias astronómicas como las ciencias anatómicas, empezaron para empezar, a desenterrar cuerpos, desenterrar cadáveres, ¿no? Y examinar su funcionamiento, ya a lo largo del siglo XV. ¿No? Empezaron a exhumarse cadáveres, ¿no? Famosamente, Leonardo da Vinci tendría dibujos del cuerpo humano, de los músculos, de los huesos, ¿no? Todo para hacer el dibujo perfecto, y se empezaba a mirar el cuerpo humano como una máquina, donde todo tenía que ver, donde cada elemento de esa máquina tenía que ver con todo. De manera más interesante, se descubrieron los humores, ¿no? El humor eran secreciones de diferentes partes del organismo que hacía que modificaba el temperamento de las personas, ¿no? Eh, se descubrieron los humores, ¿no? Burton fue este gran científico inglés que descubrió los humores, ¿no? Y que esos cambios químicos del cuerpo generaban, pues, ira, melancolía, euforia, etcétera, ¿no? Eh, También el mayor, digamos, catálogo de las hierbas, de los efectos de las hierbas en, en, en el comportamiento de las personas. Afrodisíacos, hierbas para calmar, digamos, los humores o los acaloramientos, hierbas para infundir valor o raíces o lo que fuera. Entonces, vieron que el temperamento de las personas podía ser variado según sus humores, según la ingesta de hierbas, de plantas, de raíces, lo que fuera, pero también esto también se ve de manera interesante, también el temperamento y la naturaleza moral de las personas podían variar según la crianza, según el ambiente en donde se desenvolvía, ¿no? Esto que nos parece, pues, natural, esto va a romper con una larga tradición cristiana de la separación entre alma y cuerpo. Y, y digamos, ese monopolio, digamos, absoluto que se acaparó la voluntad humana para decidir si yo, Enrique Bruce, me salvo o me condeno según mi razón, según mi voluntad, va a empezar a cuestionarse de manera muy, aunque sea de manera muy débil, pero va a empezar a cuestionarse. ¿Qué pasa si Enrique Bruce pierde su alma, no por ser culpa de Enrique Bruce, sino de todo aquello del barrio, su familia, todo aquello que lo condicionó al mal, a la agresión, a la brutalidad, ¿no? A la deshonradez o lo que fuera? ¿Qué hay si el medio ambiente influye sobre mí? Entonces, estas categorías fijas, de cuerpo y alma, ya dejaron de ser, empezaron a dejar de ser tan tajantes en los siglos XVI y XVII, ¿no? Sobre todo Shakespeare en Macbeth, en Hamlet, va
explorar esa nueva fragilidad humana, esa nueva sensación de incertidumbre. Los descubrimientos, por otro lado, los descubrimientos astronómicos, ¿no? Que agigantaron el espacio, que desplazaron la Tierra como centro del mundo, esto fue pues también un revolcón, ¿no? Nosotros los humanos, me refiero, pues somos los señores de la creación. La Tierra está en el centro del universo conocido. De repente un desgraciado, y digo desgraciado en broma, como Copérnico, después Galileo, lo confirma, empezaron a decir que no, el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. O sea, ya la Tierra no era el centro del mundo. Y el Sol se sospechaba que era solo un astro más, ¿no? Entonces, todo esto empezaba a desubicarnos nosotros, los seres humanos, como centro de la creación. Entonces, las grandes inquietudes filosóficas, científicas de entonces, no, digamos, no renegaban de Dios. No se podía renegar de Dios. La iglesia o las iglesias eran todavía muy fuertes, pero empezaron a dejar de lado la idea de Dios muy de a poquitos para explorar el sentido de nuestra existencia aquí como personas en la tierra. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué tan dueños de nuestro destino somos? ¿No es cierto? Todo esto empezó a explorarse. Hay una división relativamente tajante entre el humanismo y el barroco. El humanismo, con todo lo que empezó a descubrir Renacimiento o humanismo, ¿no? Empezó a descubrir pues, un mundo nuevo, ¿no? Y empezaron a ver un gran optimismo en las ciencias. El siglo XVI fue un siglo optimista, ¿no? Se miraba el mundo con fascinación, ¿no? Recordemos que en la pintura, si vemos las pinturas medievales, vamos a encontrar que las pinturas medievales, cuando digo pinturas medievales, no hablo de cuadros, porque todavía hasta fines del siglo, o mediados del siglo XV, todavía se pintaba sobre las paredes, en los nichos de las iglesias o en ciertas casas, digamos, de nobles, ¿no? Se pintaba sobre la pared. Ya la idea del lienzo con el marco va a venir después, en la segunda mitad del siglo XV, o ya buena parte del siglo XV ya vamos a ver que la gente empieza a pintar sobre lienzos y esos cuadros pueden ser trasladados. Pero menciono la pintura porque justamente en el siglo XV se descubre la perspectiva, ¿no? La perspectiva en un cuadro es lo que le da apariencia de profundidad. O sea, vemos figuras, las más pequeñas es que están más lejos y las más grandes es las que están más cerca al ojo del observador. Si se fijan bien en toda la iconografía medieval, todo es plano. Hay figuras más grandes y otras más chiquitas, pero no tienen que ver con lejos o cerca, tienen que ver con que unas figuras son más importantes. Las más grandes son más importantes que las más chiquitas. En cierto modo, la escuela cusqueña y quiteña, eso es interesante, si bien ya conocían la perspectiva, no les interesaba la perspectiva. Les interesaba, digamos, enaltecer a la Virgen, al Cristo, a los ángeles, ¿no? Que lo rodeaban muchas veces el marco, más que la cuestión perspectivística. Pero la perspectiva implica la humanización de la pintura. O sea, ya la pintura reflejaba la perspectiva y la visión humana, ya no celestial,
ya no propiamente teológica, sino la humana, ¿no? Empezaron a explorarse, a ver diferentes tipos de árboles, de plantas, para que los paisajes que sirviesen de fondo fueran fidedignos a los paisajes reales que se veían en Europa. Casi todas la pintura de Renacimiento italiano tiene como paisaje los cipreses que se ven hasta el día de hoy en la Toscana. Uno va a la Toscana, en Italia, lo que es el centro de Italia, uno va ahí, es bonito ver, ¿no? Uno ve los cipreses por todos lados, estos árboles, y te metes a una iglesia y están ahí. O sea, esos cipreses son tal cual los ves tú en el campo, ¿no? También había, por supuesto, el pintor se permitía ciertas licencias, ciertos inventos, ¿no? En los paisajes, pero había ya un interés de copiar la realidad tal cual. O sea, la perspectiva era ello. O implicaba esa fascinación por el mundo físico, por lo material, por las ciencias, por la naturaleza humana, ¿no? Los primeros atisbos de una sociología, de una psicología que en el mundo medieval más teológico era impensable. Todas estas inquietudes se van a ver, pues, en el teatro también, ¿no? Pero ya en el barroco, y esto lo toman de manera más decidida Shakespeare que los españoles, aunque Calderón de la Barca un poquito, ya empieza a cundir el pesimismo, ¿no? Que es definitivamente Macbeth, ¿no es cierto? Ya se empieza a descubrir las oscuridades de la naturaleza humana, de cómo ese lado oscuro de la naturaleza humana está ahí acechando en cada uno de nosotros. Podemos ser personas, digamos, que hemos tenido una actitud, hemos guardado pues un comportamiento digno, elogiado por la comunidad, y de repente se presenta una circunstancia como se le va a presentar a Macbeth, que era un guerrero, digamos, valiente, se le va a presentar a Macbeth la circunstancia como para que se corrompa su alma, ¿no? Y quiera el poder en base a una profecía. O sea, los guiños con los griegos, ese guiño que le hacían a los griegos está ahí, ¿no? Pero también con diferencias significativas, ¿no? De hecho, Macbeth se presenta como una persona tremendamente ávida de poder. Era un guerrero valiente, pero en ningún momento, a diferencia de Edipo, él quiere hacer algo por su pueblo. No va a haber ocasión de ver a Macbeth por mucho tiempo ya coronado, ¿no? Pero, repito, el barroco nos lleva a un lugar un poco bastante más pesimista que del hombre renacimiento, ¿no? Dios no parece, Dios digamos, y el dogma cristiano no parece resolver todas las inquietudes que se movían, que agitaba, estoy siendo redundante, todas las inquietudes que cundían en las mentes más sensibles, digamos, europeas, ¿no? Repito, no se renegaba de Dios, pero Dios parecía no ayudar mucho a esa tremenda soledad humana, ¿no? Ya de esto voy a hablar más cuando hable propiamente del teatro, de la esfera inglesa y esté presentando a Macbeth, ¿no? Hay poetas también bastante pesimistas, John Donne, pues vamos a leer a John Donne, y de cómo este mundo material, este universo se expande tanto que nos deja solos. Y este universo material en expansión
parecería no darle sitio a un cielo posible, ese cielo que siempre nos habían anunciado durante todas las muchas cristiandades, ¿no es cierto? No lo vemos. El mundo se ha hecho demasiado grande y nos hemos quedado pues demasiado solos, ¿no? Y en mucho el teatro europeo va a tener pues que ver con esta soledad, ¿no? Con esta soledad. Voy a compartir con ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Quiero compartir con ustedes este famoso cuadro. Este es el cuadro más, el cuadro español más famoso, ¿no? Las Meninas de Velázquez. Esperen, no. No sé qué estoy haciendo, me estoy complicando por gusto. Vamos a hacerlo de acá. Este cuadro, siempre me gusta mostrarlo, porque en cierto modo este cuadro de Velázquez, ahora les comparto con ustedes, con esto termino, en cierto modo sintetiza esta experiencia de lo físico, de lo laberintoso que es el mundo físico ante los ojos de los europeos, de filósofos, de pintores, de artistas y demás. En este cuadro vemos como figura central a la infanta Margarita, ¿no? La hija de los reyes de España, ¿no? En el cuadro se supone que Velázquez, que era el pintor, digamos, de la corte, estaba pintando, pues, se entiende que es Velázquez el que pinta el cuadro y la infanta Margarita ha posado para él. Pero sin embargo, las figuras del cuadro, esta es la representación real factual, ¿no? Velázquez está pintando a Margarita, a la infanta, ¿no? Que a la sazón tenía unos 4 o 5 años. Pero sin embargo, en el cuadro vemos que Velázquez está dentro del cuadro, ¿no? Y que Velázquez en el cuadro, el Velázquez que es no pintor, sino el Velázquez pictórico, el Velázquez dentro de la ficción del cuadro, está pintando dentro de esa ficción a los reyes que se ven reflejados en el espejo, ¿no? Entonces, Rembrandt pinta un cuadro donde él está pintando a los reyes, que es un cuadro que no veremos, cuando el cuadro que vemos es el cuadro de la infanta, ¿no? De la infanta mirando a sus padres pintar. Y nosotros los espectadores estamos en el lugar de los reyes, ¿no? Estamos justamente en el punto de mira de los reyes. Así que este cuadro tiene visualmente varias lecturas espaciales. Es un cuadro como tridimensional, ¿no? O cuadridimensional, ya no sé si, no quiero ya resultar muy demagógico, pero tridimensional lo es, ¿no? Entonces, es esa complejidad del mundo físico lo que hace que este cuadro sintetice la complejidad del mundo para el europeo promedio del siglo XVII. Un gran siglo, pero un siglo también de dudas, de confusión, de sentirnos, digamos, como especies desamparados, ¿no? Es un mundo demasiado vertiginoso. Ya el capitalismo, y hablo del capitalismo como digamos, sistema de intercambios de productos y de servicios. Recordemos que en el siglo pues, XV aparecen los primeros bancos, empiezan a circular las monedas y las monedas acuñadas por cada uno de los estados de Europa,
en la circulación de la moneda, la acumulación del capital, la aparición de nuevas fortunas, ¿no? Que van a competir con la fortuna de mucha gente noble, y eso marca del fin, uno de los muchos fines de la Edad Media, de las muchas terminaciones de la Edad Media, acaban pues con la acumulación del capital. También va a alterar ese sistema de trueque que era mucho más personal, que personalizaba más a la gente. Yo sé personalizar más a las personas. Era más humano, más íntimo. Ya se va a despersonalizar con el tráfico de las monedas. Y eso, digamos, el uso masivo, endémico, pandémico de las monedas, también va a colocar al europeo en otra esfera de abstracción, muy similar a lo que es el mundo virtual del día de hoy, ¿no? Al Internet, ¿no? Las monedas sería pues una nueva virtualidad, que ahora nos es tan común que ahora nos sorprende que haya gente que 500 años atrás se haya sorprendido de eso. Que yo me llevo de un territorio a otro una moneda y con esa moneda voy a adquirir un bien o un servicio. Esto era revolucionario para la época, ¿no? Entonces, se presenta, pues repito, escenarios o un mundo tremendamente más complejo para el europeo promedio. Entonces, en esa complejidad, en esa soledad, en ese pesimismo, entre optimismo y pesimismo, es que se van a mover y desenvolver nuestros dramaturgos. ¿Ya? Entonces, con esto, pues, chicos, me despido, ¿no? Y los voy a ver mañana. Mañana, pues, vamos a hablar más específicamente del teatro barroco en general, teatro barroco español, y de ahí vamos a empezar a hablar sobre Fuente Ovejuna, lo que es teatro histórico. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Entonces, chicos, pues, los dejo y nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias, Chau, chau. profe. Gracias, Gracias a profe. ustedes. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Chau, chau.